Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. El nuevo nacimiento, junto con el gran amor de Dios, es la revelación más importante realizada en toda la historia de la humanidad. Un nacimiento espiritual es un renacimiento del espíritu, una nueva vida y un alma renovada, un espíritu regenerado. Es la investidura de una vida nueva de naturaleza divina. El nuevo nacimiento es tan radical en el cambio de la vida de una persona que solo se le puede describir como haber nacido de nuevo. Algo tan maravilloso le ocurre al alma que es como un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es tan radical que modifica tanto la vida y es tan maravilloso que solo puede lograrse por el amor y el poder de Dios mismo. Lo primero que tenemos que comprender es que el nuevo nacimiento es una necesidad. ¿Y sabes por qué? Porque una persona nunca verá ni ingresará al reino de Dios salvo que nazca de nuevo. En este pasaje de Juan 3, del 1 al 5, dice la palabra de Dios que había un hombre de entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo se acercó a Jesús. Veamos estas cosas acerca de este personaje. Uno era un principal entre los judíos. Esto significa que era un senador o un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo del gobierno judío. Además, era fariseo y maestro de Israel, es decir, que tenía alguna posición oficial de más alto rango. Era el funcionario en jefe o el principal maestro de Israel, que estaba autorizado, por así decirlo, o aceptado como tal por el público. Al parecer, era rico, pues más adelante, después de que crucificaron a Jesús, él invierte mucho dinero en su entierro. Lo vemos en el capítulo 19, verso 39 de Juan, cuando dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Es verdad que Nicodemo estuvo en silencio en el juicio de Jesús.
no dijo nada para defenderlo, pero valientemente dio un paso hacia adelante luego de la muerte del Señor y ayudó públicamente en el entierro de Jesús. Notemos que él vino en nombre de los religiosos. Dijo en el verso 2: sabemos que has venido de Dios. Y era que algunos de los religiosos se preguntaban si Jesús era el verdadero Mesías, pensando que tal vez lo era, pues veían a Jesús realizando obras sobrenaturales que habían sido profetizadas. Notemos que Nicodemo vino a Jesús de noche, al parecer porque tenía miedo de que los otros gentiles que se oponían a Jesús lo vieran con él. Sin embargo, el discernimiento de Nicodemo le permitió reconocer a Jesús solo como maestro de Dios, a pesar de que lo había visto hacer milagros. En esencia, Nicodemo se preguntaba: ¿quién eres? Los milagros demuestran que Dios está contigo, pero tú sostienes ser el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Eres sincero por completo? Cabe advertir que Jesús no le respondió directamente a Nicodemo. Miró en el corazón vacío y en busca de cuál era directamente el meollo del asunto. Los milagros y las señales no eran lo importante. Lo que era importante era que Nicodemo cambiara integralmente, que cambiara espiritual, interiormente y por completo. Experimentar un cambio espiritual tal que solo podría describirse como nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una necesidad y algo imperativo, no solo para Nicodemo, sino para la humanidad entera. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Se entiende esto? Es absolutamente imperativo que una persona nazca de nuevo, o nunca verá ni entrará en el reino de Dios. Entendamos esto: el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Nicodemo se sintió confundido por las palabras nacer de nuevo. No sabía qué quería decir Jesús. Le pareció que Jesús quería decir que había que meterse nuevamente en el vientre de su madre y nacer una segunda vez. Entonces Jesús le contestó explicándole 5 cosas. 1. Jesús le dio la fuente del nuevo nacimiento. Era el nacimiento del agua y del Espíritu. El agua, con su poder limpiador, es un símbolo del Espíritu Santo. Es un nacimiento espiritual porque no es de la carne, es del Espíritu. Jesús no quería confundir a Nicodemo, sino más bien conducirlo a nacer de nuevo. 2. Jesús repitió la importancia de nacer de nuevo. En el verso 3 dice que no puede ver el reino, y en el verso 5 dice que un hombre no puede entrar, es decir, ingresar en el reino de Dios si no nace de nuevo. 3. Jesús habló sobre la naturaleza del nuevo nacimiento. Recordemos, es espiritual, no es ni físico ni material. La carne no puede acortar la brecha entre la carne y el espíritu. La carne es solo carne, no tiene poder de nacer de nuevo. 4. Jesús volvió a acentuar la absoluta necesidad del nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo. Las palabras es necesario significa un deber, un imperativo. Y 5. Jesús ejemplificó el tema describiendo el viento. El Espíritu de Dios obra como el viento. Puede ser que no sepamos cómo obra el viento, pero podemos ver los efectos. Lo mismo sucede con el Espíritu de Dios. Puede que no sepamos cómo obra, pero podemos ver los efectos de su obra en nosotros. En Juan 1:12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. En 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
El corazón de Nicodemo estaba conmovido por lo que Jesús le estaba diciendo y él quería saber qué quería decir Jesús con nacer de nuevo. Hay muchas personas que no saben qué es nacer de nuevo y que además es necesario que también sepan cómo hacerlo. Y también, hay que decirlo, hay un gran número de personas que rechazan nacer de nuevo. Parece que Nicodemo no creyó ni recibió a Jesús en ese momento de su vida. Hizo lo que tantos otros han hecho a lo largo y ancho de la historia de la cristiandad. Rechazó a Jesús. En Juan 1:11 dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entendamos esto. El nuevo nacimiento no fue revelado por los apóstoles, sino por el mismo Señor Jesucristo. Él dijo dos cosas. 1. Él descendió del cielo. Jesucristo era diferente de todos los demás hombres. Su origen era fuera del cielo, fuera del mundo espiritual y de la dimensión del ser. 2. Él es eterno. El Hijo del Hombre que está en el cielo significa que su existencia es eterna. En conclusión, esta es la enseñanza que se nos debe quedar hoy en nuestros corazones. Un día nacimos producto de la unión de nuestros padres, pero también es necesario que nazcamos de nuevo espiritualmente, porque este nacimiento nos lleva al destino eterno con Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por traer claridad a mi vida sobre el nuevo nacimiento. Miro a mi alrededor y veo mi familia, mis amigos y conocidos caminando por la vida sin haber tomado la decisión de aceptarte, arrepentirse y seguirte. Se angustia mi alma por haber dejado pasar tanto tiempo sin ofrecerles esta revelación que cambiará por completo no solo sus vidas, sino el destino de ellas. Hoy quiero hacer mi lista donde estarán incluidos mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis primos, mis amigos, mis vecinos y aún los que no conozco. Todos ellos naciendo de nuevo, pasando de ser criaturas hechas por ti a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Todos apropiándose de tus maravillosas promesas y bebiendo del agua viva que eres tú. Padre de los cielos, te ruego que me utilices como tu instrumento para llevarlos a tu verdad. Que ellos puedan decir: hoy reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz. Me arrepiento de mis pecados y le entrego mi vida y mi corazón para que haga de mí la persona conforme a su voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.